Venga, pues hoy vamos a hacer el segundo tema del régimen local y, si os acordáis, el otro día vimos un poco las características del municipio, vimos que era pues, la organización básica, la entidad, digamos, básica de organización territorial del Estado. Ya teníamos el artículo 1.1 de la Ley de Bases de Régimen Local y luego teníamos el 11.2 que decía que son los elementos del municipio, la población, el territorio y la organización, ¿no? Vimos todo el elemento de población y de territorio, que era bastante, pues yo que sé, lo podéis mirar, acordaros de esos artículos 15 y 16 de la Ley de Bases, que establecen todo el rollo este del padrón, que cae mucho en los exámenes, gusta mucho esto de los 2 años de estar inscrito en el padrón, si eres extranjero o no comunitario, o sin permiso de residencia. Y ahora nos toca ver el otro elemento, que es la organización, ¿no? Bueno, pues en este caso, cuando hablamos de organización, que es el tercer elemento, como decíamos, pues vamos a ver que va a tener unos medios personales, va a tener unos medios institucionales y va a tener unos medios burocráticos. Y aquí vamos a ver un poco todo, vamos a ver los medios personales, es decir, quién está compuesto, cómo funciona, qué instituciones hay, qué diversos órganos y qué elementos hay. Para ello tenemos que dar un paso atrás y tenemos que volver al tema 1, si nos acordamos, cuando vimos el bloque constitucional, y pues tenemos que repasar el artículo 140, que aquí pues bueno, ya tiene mucho sentido, ¿no? Cuando vemos esto. El 140 de la Constitución ya nos decía pues que, aparte de que se garantiza la autonomía de los municipios, acordados de personalidad jurídica plena, luego decíamos que el gobierno y administración corresponde a los ayuntamientos, que están integrados por alcaldes y por concejales, y de que los concejales son elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, secreto y directo. Acordaros de estas 4 palabras, de estas 5 palabras, porque dan lugar a los test, ¿vale? En la forma que establezca la ley, ¿vale? Esta ley, ahora veremos, es la ley de régimen electoral. Y además dice algo que es importante. Acordaros que los alcaldes son elegidos por los concejales o por los vecinos. Y luego habla del concejo abierto. De aquí teníamos que extraer una serie de consecuencias. Primero, que la entidad local es el municipio y tanto el ayuntamiento como el concejo abierto son formas de administración del municipio. Entonces, la administración municipal se otorga se realiza a través de ayuntamientos, y en caso de pueblos de menos de 100 habitantes, pues tendríamos aquí el régimen de concejo abierto. Y por otro lado, cuando hablamos de la forma de elección del alcalde, simplemente deciros que no está preconstituido en la Constitución, porque nos remite a una ley. Esa ley no es la Ley de Bases de Régimen Local, la ley es la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la LORE, la 5/85, ¿vale? Entonces, tenemos que ir a esta ley, que yo luego veremos ahí. Es decir, lo que quiero deciros es que la forma de elección del alcalde, porque a veces cuando llegan las elecciones, pues siempre llega la isla polémica, ¿no? Es decir, hombre, yo tenía que ser alcalde el que más votos saque, no el que mayor número de concejales o el que mayor apoyo entre los concejales tenga. Bueno, esto no viene necesariamente de una reforma electoral, viene de reformar la ley orgánica de régimen electoral, que es una ley orgánica, por tanto, mayoría absoluta. Con lo cual quiero deciros que, bueno, pues que a veces le podemos dar una vuelta a todo el sistema sin tocar una coma de la Constitución. Vamos ahora en cuanto al régimen jurídico. En cuanto al régimen jurídico, voy a aplicaros este artículo de la Ley 8/2010 de régimen local de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, porque vamos a tener un poco de lío esto con las 2 comunidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos vale para explicar esto. Es decir, aquí dice esta ley que tendremos una legislación básica de régimen local y luego tendremos también legislación sectorial. ¿Por qué? Porque en la legislación, ley de costas, ley de sanidad, ley ¿sabes?, de cualquier elemento de aguas, de minas, lo que sea, siempre hay, en este caso, bueno, pues normativa que afecta al ámbito local. Acordaros que tenemos la legislación básica, que es la Ley de Bases de Régimen Local, y luego tenemos el texto refundido de régimen local, el Real Decreto Legislativo 781/86, que es básico en los artículos que mencionan la disposición adicional sexta, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto tenerlo claro. Además,
señala este artículo. Luego, las contenidas en la ley, en este caso, valenciana o leyes sectoriales de la Comunidad Valenciana. Y aquí tenemos que tener en cuenta esta ley, la Ley 8/2010, y si estamos en la Comunidad Catalana, cualquier otra que lo tenga, pues por ejemplo en la catalana teníamos el decreto legislativo, el 2/2003, ¿no?, donde aquí no hace mención a este esquema, pero que esto lo podemos trasladar allí. Lo que quiero deciros es que he puesto este artículo aquí porque me parece interesante que en la norma ya está ahora pues, la jerarquía que vamos a poner. Y luego tendremos que aplicar el reglamento orgánico, o acuerdos que establezca el Pleno en materia de organización. Y ya, lo digo aquí apuntado, en último lugar, aplicaremos el ROF, el Real Decreto 2568/86, que se aplicará, digamos, como norma de cierre. Por tanto, me interesa este artículo que lo tengáis interiorizado porque es el esquema que tenemos que seguir en toda esta normativa. ¿Qué aplicamos aquí? Legislación básica, de régimen local o la que sea sectorial. Ahí tenemos esto. En segundo lugar, la normativa de desarrollo autonómica, tanto del ámbito local como la sectorial también. Y luego ya aplicaremos el reglamento orgánico. Entonces, y si no hay reglamento orgánico, pues tendremos el ROF. Pero ese es el esquema que tenemos que aplicar. Bien, cuando vamos a clasificar la organización local, bueno, pues aquí tenemos un pequeño problema que yo lo he resuelto a mi manera. Lo digo porque tampoco he encontrado así en ningún libro un poco tal, y si está, pues no lo he encontrado. Básicamente he llegado ahí a una conclusión. Y en decir, ¿cómo agrupamos los órganos que nos encontramos en el ámbito local? ¿Cómo los vamos a organizar? Entonces yo he escogido y establecido pues una triple, para encuadrarlo, porque cuando esquematizamos las cosas las entendemos y las estudiamos mejor. Entonces, primero tenemos una organización básica. ¿Por qué es básica? Porque existe en todos los ayuntamientos sin excepción. ¿Vale? Y luego está la organización complementaria. Pero yo le he puesto aquí digamos, dos categorías. La organización complementaria necesaria y la organización complementaria potestativa. ¿Y esto qué significa? Pues significa que, claro, si tenemos la básica, que es la que tiene que haber en todos, hay una complementaria pues que no tiene por qué estar en todos. Pero si se da una determinada condición, entonces se tendría que dar. Por ejemplo, tener un número de habitantes. Luego veremos. Por ejemplo, la Junta de Gobierno. Pues la Junta de Gobierno local tiene que darse obligatoriamente en pueblos de más de 5.000 habitantes, en los de menos no. Tanto no es básica, es necesaria, porque si se da la condición del número de habitantes, tenemos que crear la Junta de Gobierno. Eso pasa con las comisiones informativas. Y luego tenemos aquella organización complementaria, pues que es potestativa. ¿Y eso qué significa? Pues que está en la ley y si se quiere se crea y si no se quiere no se crea. Se deja a la voluntad de cada administración local, de cada ayuntamiento, de pues dotarse de esos órganos si lo tiene a bien. No es obligado a hacerlo. ¿Vale? Entonces, este es el esquema con el que vamos a configurar o vamos a descansar todo lo que vamos a ver a partir de ahora. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? Bueno, al principio no, ¿verdad? Esto tampoco tiene mayor historia. Muy bien. ¿Vale? Por tanto, acordaros, ¿no? La básica, la complementaria necesaria y la complementaria potestativa, ¿no? Es lo que yo creo que así se explica mejor. Vamos a ver la organización básica. Es decir, tiene que estar en todos los ayuntamientos. Y en este caso, pues partimos del artículo 19 de la Ley de Bases del Régimen Local. Y del artículo 19 nos establece, pues nada, un poco, digamos, el desarrollo del 140 de la Constitución. El gobierno de administración municipal, salvo que sea concejo abierto, pues corresponde al ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene alcaldes y concejales. Y aquí ya nos remite, el 140 hablaba de una ley, aquí ya nos remite en el 19.2, que esa ley es la ley electoral general, ¿no? La LOREG. ¿Vale? Pues bien, nos habla, no lo vamos a ver porque no es objeto, igual para algunos sí, pero lo que estamos preparando no, del título 10
En el título 10 es municipios de gran población o que sean capital de provincia o de comunidad autónoma, más de 100.000 habitantes por población, donde tienen lo que se llama el régimen de municipios de gran población. Lo vamos a ver tangencialmente, pero vaya que no es un tema que vayamos a desarrollar. Pero bueno, sí sepamos que el título 10 es para estos, ¿no? Que es un régimen especial. Y luego ya vamos a ver ahora en el 20 de la Ley de Bases de Régimen Local, por qué en el 20 sí que desarrolla todo esto. En primer lugar, vamos a ver. Alcalde, alcalde, tenientes de alcalde y el pleno existen en todos los municipios. Por lo tanto, ya tenemos dentro de la organización básica, ¿no? Ya tenemos estos. Luego está la Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local, luego entraremos allí, pero existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes. Acordaros para los test superiores 5.00001. ¿Vale? 5.001. Y en los de menos puede tenerlo, sí, pero lo tiene que aprobar crear a través del reglamento orgánico, ¿vale? O pues si la acuerda el pleno directamente sin reglamento orgánico y dice, mira, yo quiero tener una junta de gobierno. Pues vale, pues no hace falta tener reglamento orgánico. Otra cosa importante, acordaros para los test y para todo esto que el reglamento orgánico es una ordenanza, pero es una ordenanza especial, porque el reglamento orgánico requiere mayoría absoluta, mientras que el resto de ordenanzas, mayoría simple. Entonces, como es una excepción, por favor, tenerlo en cuenta para los test. El reglamento orgánico es una ordenanza municipal, pero que requiere, lo veremos en su tema, creo que es en el tema 13, ¿vale? Pero bueno, que ya lo tengamos en cuenta. Está aquí y os lo voy a decir. Luego están las comisiones informativas. A ver, le llamamos comisiones informativas, pero porque estamos aquí en confianza. No se llaman ya comisiones informativas. Antes, en el ROF, sí se llamaban comisiones informativas. Lo que pasa es que estas comisiones son comisiones que tengan por objeto el estudio, informe, consulta de los asuntos que han de ser sometidos al Pleno. ¿Vale? Entonces, ahora se llama así, aquellos órganos, ¿no? Entonces, simplemente para lo que aquí nos interesa, que es complementaria necesaria, porque debe estar, como siempre, en todos los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos si lo dispone el reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno. ¿Vale? Ya entraremos luego en ver un poco todo esto. ¿Por qué viene esto? Pues mira, porque las comisiones informativas, a ver, y cuidado, que le llamamos comisiones informativas, pero las comisiones que llevan el informe de consulta era porque en un principio las comisiones informativas tenían que dictaminar todos los asuntos que tenían que ir al Pleno, ¿vale? Pero luego una reforma en la cual se estableció que además tenían que tener un elemento de control de los órganos de gobierno. Entonces, como tienes elemento de control y en esta fase ya no solamente informan, entonces ahora tienes un poco esa nomenclatura. Luego está la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones que existe, bueno, pues en los municipios del título 10 o sea, hay un requisito de población, es decir, porque el título 10 son municipios de más de 100.000 habitantes y en los de menos que pudiera haber son capital de provincia o de comunidad autónoma. Puede ser que tenga menos, pero ¿vale? Esos municipios. Y en aquellos otros, cuando el Pleno lo acuerde. ¿Vale? También mayoría absoluta o reglamento orgánico. Y luego está la Comisión Especial de Cuentas, la Comisión de Cuentas. Dice, existe en todos los municipios, ¿vale? De acuerdo con la estudio vista en el 116 de la Ley de Bases de Régimen Local, que ya veremos. Entonces, ¿qué tenemos que sacar de este artículo? Que cae mucho. Y aquí también hay que tener cuidado, porque hay veces que los que ponen los test, pues no tienen... Es decir, acordaros que la organización básica que debe existir en todos los municipios es el alcalde, los tenientes de alcalde, el pleno y la comisión de cuentas. ¿De acuerdo? Es decir, tienen que estar esos tres. Los demás, hay algunos que son, en este caso, aquí son casi todos, ¿no? Que tienen son complementarios necesarios, ¿vale? Porque eso, si se da la condición, tienen que darse, ¿vale? Y luego ya veremos que existen otros que, pues, el defensor del vecino, los representantes del alcalde en poblados y en barriadas, las juntas de distrito, lo iremos viendo, porque además, es decir, esto
mola mogollón. Pasa que lo diremos en voz baja, que no nos lo creen, que luego es un follón. ¿Vale? Pero bueno, ya tenemos aquí esto. Vamos a ver, por lo tanto, el primero, de la básica. Ya no se nos olvida, ¿vale? Alcalde, tenientes de alcalde y pleno. Esos tienen que estar siempre. Y la Comisión Especial de Cuentas siempre tienen que estar. Primera cuestión. Pues el alcalde 1 es el presidente de la corporación. Lo dice el artículo 21.1 de la Ley de Bases de Régimen Local y es, digamos, el jefe el que preside esto. En cuanto a su elección, como ya hemos visto, tanto el 19 de la Ley de Bases de Régimen Local como el 140 nos remite a la Ley Orgánica 5/85 del régimen electoral general y lo tenemos la elección, el sistema, en el 196. Entonces, ¿cómo se exige el alcalde? Pues bueno, se elige el alcalde en la sesión constitutiva, cuando es que los 20 días después de la acción de las elecciones, pues en este caso pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas y si alguno de ellos obtiene mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. ¿Vale? Y si no, no hay otra elección. Es decir, si en esa elección no hay proclamado alcalde por mayoría absoluta, será alcalde el concejal que encabece la lista más votada. ¿Vale? Y en caso de empate, por sorteo. Lo que quiero deciros, lo digo por los test, es decir, que no es que tengamos una primera votación y si es alcalde el que más, si no es alcalde el que más tenga mayoría absoluta de los concejales, que no hay otra votación. Es decir, que si en esa no hay mayoría absoluta, directamente es la lista más votada, el concejal que encabece la lista más votada. ¿Vale? 196 de la LOREG. Vamos ahora, porque nos interesa, volvernos al tema 3. Y vamos a volver a ver el tema 3 con los ojos ya de la organización municipal. Por eso, pues bueno, son 3 fichas, las repasamos, porque sí quiero, bueno, pues asentar un poco esto. Acordaros que me gusta mucho la definición de potestad de Santa María Pastor y que hablaba que la potestad es una situación de poder que habilita a su titular a imponer conductas a terceros. ¿Cómo? Pues mediante la constitución, modificación o extinción de las relaciones jurídicas o modificando el estatus material de cosas existentes. Entonces, es decir, acordaros que bueno, somos una administración y por lo tanto ejercemos potestades. Lo vimos también, nos acordamos, el 103 de la Constitución, la administración sirve con objetividad a los intereses generales y acordaros que en esa relación jurídico-pública que emana, es decir, la administración sirviendo a esos intereses generales, pues no hay una relación de igualdad, ¿no? Y eso se manifiesta a través del ejercicio de potestades. Acordaros de cuando vimos la autotutela declarativa, la autotutela ejecutiva, el carácter revisor de la jurisdicción contenciosa, es decir, todo esto tiene portal. Y ya en la Ley de Bases de Régimen Local nos establece qué potestades podrá ejercer la administración local. Potestades, ¿vale? Potestades que no son totales, es decir, sino dentro de sus competencias, en el marco de las competencias que les den. Por tanto, potestad reglamentaria, dictar reglamentos y autoorganización. ¿Os acordáis del reglamento orgánico? El reglamento orgánico es fruto de la potestad de autoorganización. La tributaria y financiera, la de programación o planificación, urbanismo, los planes urbanísticos, todo esto, la expropiatoria, investigación del INDE de recuperación, la sancionadora, la explotación forzosa, la revisión de oficio, ¿vale? Estas son las potestades que, como toda, también, pero no de forma ilimitada, sino dentro de su competencia. ¿Y qué era la competencia? Pues la competencia es la titularidad de esa potestad, pero que se atribuye a un órgano administrativo. ¿Nos acordamos esto cuando repasamos el artículo 8? Ahora veremos todo esto. La atribución, es decir, se tiene que atribuir a un órgano. Lo que quiero decir es que el ayuntamiento tiene configurada la potestad reglamentaria, ¿vale? Es decir, ¿pero qué órgano? ¿Todos los órganos del ayuntamiento tienen atribuida la potestad reglamentaria? No. La atribuida, ya lo sabemos, el pleno, ¿no? Vale, pues vamos a ver un poco la materia, pues es el objeto, policía local, protección civil, tráfico, movilidad, tenemos competencias atribuidas en materia de tráfico sobre estas materias, ¿vale? Vale, esto. Y luego la facultad, porque puede ser, bueno, pues todo o parte.
qué? Pues porque puede ocurrir que la competencia en materia de tráfico la ostente el ayuntamiento, ¿vale? Pero esté atribuida a diferentes órganos. Es decir, por ejemplo, en materia de tráfico, pues la ordenanza la aprobará el Pleno, pero la sancionadora la hará el alcalde. O la selección del personal la hará el alcalde. Y la facultad de aprobar la RPT, pues la hará el Pleno. ¿Vale? Eso es un poco el juego que tenemos que hablar. Y por eso queríamos repasar el artículo 5, que yo creo que ahora ya con lo que hemos visto, pues ya lo vemos con otros ojos. Por eso quería repetir o repasar estas fichas. Acordaros del órgano. Tener la consideración de órganos administrativos, las unidades administrativas a las que se atribuyan, acordaros de atribuir, se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros. O cuya actuación tenga un carácter perceptivo. Es decir, lo que decíamos, es decir, un órgano es una unidad administrativa, pero que es capaz de vincular al ayuntamiento frente a un tercero. Por eso decíamos que los órganos, que estos que estamos viendo, son los órganos que son el alcalde, el pleno, la junta de gobierno. Luego hay otros, el teniente de alcalde no tendrá competencias o tendrá la fe de obligar en los términos, por ejemplo, en que se le deleguen. Igual que la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno solo tiene las competencias que se le delegue, salvo, como luego veremos, en los municipios de gran población, es decir, los del título 10 que hemos dicho, donde ahí sí la Diputación, la Junta de Gobierno tiene competencias propias, no que me han delegado. ¿De acuerdo? Pero esto es otra historia. Aquí os dejaba todo esto, ¿vale? Todo este tema de la reunión operativa, ¿no? La unidad, reunión operativa de medios personales y materiales, ¿vale? Lo que era el órgano, que es la que puede vincular. Bueno, pues repasemos esto, que yo creo que es necesario. Perdonadme un momentillo porque, a ver, ¿vale? Pues un poco lo que estábamos hablando, ¿no? La diferencia entre la unidad administrativa y lo que era el órgano y que en el ámbito local pues es más patente o se ve mejor que lo que hemos visto anteriormente. Vamos a ver ahora la competencia. Bueno, simplemente repasando aquello, nada, estamos aquí la ficha que teníamos en el artículo 8 de la Ley 40/2015, que está relacionado con todo esto. Teníamos aquí pues que es irrenunciable, etcétera. No vamos a meternos aquí más, pero bueno, luego lo desarrollaremos esto, pero fijaros que ponía el artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, donde habla de competencias propias en las materias. Y aquí tenemos las materias, ¿no?, en las que tiene el ámbito, el ayuntamiento tiene competencias, ¿vale? Y evidentemente sobre esas materias en las que tiene competencias ejercerá las potestades que hemos visto anteriormente. Y aquí veis el artículo 21 que habla del alcalde, habla de ostenta las siguientes atribuciones, porque es un órgano al cual se le atribuyen, acordaros de ese artículo 8 de la Ley 40, el Pleno en el artículo 22 y el 23 cuando habla de la Junta de Gobierno local, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora... bueno, repasamos aquí simplemente, tenemos aquí el tema de la delegación, habla aquí que es de órganos de una misma administración, salvo que una ley diga otra cosa, y aquí lo tenemos en la Ley de Bases de Régimen Local, porque veremos que también se puede delegar a los ayuntamientos competencias por parte de las comunidades autónomas o de las diputaciones provinciales, ¿vale? Acordaros porque cuando se ejerce una competencia por delegación, hay que poner que se ejerce por delegación, pero también acordaros de que si esto no se hiciera es una irregularidad no invalidante. Nos acordamos del artículo 47, nulidad, 48, anulabilidad, y decíamos que los defectos de forma no provocarán por sí la nulidad del acto o la anulabilidad del acto. Y acordamos de las irregularidades no invalidantes. Esta es una de ellas. Acordaos también de la revocación. La revocación es cuando aquí, pues, por ejemplo, el alcalde delega en un concejal una determinada materia, bueno, pues lo revoca es cuando la trae para sí, pero que no confundir con la vocación. La vocación, por ejemplo, la usamos mucho en el ámbito local,
lo explicábamos en su día porque este es el caso, imaginaros, pues no sé, tenemos que pagar una factura rápido porque hay que justificar una subvención. El alcalde tiene delegada la aprobación de facturas en la Junta de Gobierno. Entonces lo que hacemos es, pues por la razón de urgencia, para justificar la subvención, abocamos para este acto la competencia delegada en fecha tal. Entonces la vocación es en ese momento, pero luego se sigue ejerciendo. Y sí es importante que retengáis, si no lo recibirá, que el acuerdo donde se establezca la vocación no es susceptible de recurso. Nos acordamos de todas aquellas cosillas que tenemos por ahí apuntadas que no son objeto de recurso. Bueno, pues esto tenemos que tenerlo. Por ejemplo, acordaros de la acumulación, ¿no? Repasamos la LEPAC, la acumulación, la recusación, la declaración de lesividad, la ampliación de plazos, la tramitación de emergencia, ¿vale? La vocación, pues todos estos, ¿os acordáis? Que no requieren, no tienen recurso. Bueno, la delegación de firma, pues simplemente se ha tratado esto, y luego la suplencia, que se da por razones temporales. Aquí, por ejemplo, ya lo veremos, sí que tenemos que tener un poco controlado porque está el tema de los tenientes de alcalde, que suplen al alcalde por estas situaciones, pues, vacante, ausencia, enfermedad, etcétera, ¿vale? Entonces, transitoriamente ejerce uno en lugar del otro. Bien, pues vamos a continuar con el tema, atribuciones del alcalde. Aquí os he puesto el artículo 21, las atribuciones que tiene el alcalde. De estas siempre cae alguna pregunta. Entonces, bueno, tenemos que controlarlas. A ver, aquí tenéis que tener en cuenta de la Ley de Bases de Régimen Local que está el artículo 21.1, ¿vale? Y luego está el 21.2. En el 21.2 nos habla, perdón, el 21.3 nos habla de las que se pueden delegar. Entonces, yo aquí me he pegado por la faena y os las he puesto en rojo. Entonces, las que tenéis en rojo son las que se pueden delegar. En este caso, bueno, lo digo para cuando estemos trabajando los test y todo esto, pues bueno, digamos que son aquellas que tienen carácter, digamos, personalista. Lo digo para distinguirlas unas de otras si no podemos tener la capacidad de aprobarlas. Pero sí convendría que si no las podéis aprender de memoria, antes del examen lo repaséis porque esto siempre cae. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos que, por ejemplo, acordaros que los bandos no se pueden delegar, ¿vale? Todas las que tenéis aquí, pues, es decir, lo tenemos que mirar. Pero básicamente son aquellas donde se trata de ejercer jefaturas o de llegar, digamos, la dirección de la administración. El pleno, pues son aquellas que por cuantidades, ya lo veremos, o son aquellas que están básicamente de control, ¿vale? Y donde, bueno, donde se pueden adoptar cosas o decisiones que pueden afectar a perpetuidad o un largo tiempo. Ahora veremos un poco esto en qué consiste. Aquí os pongo estas y luego os he puesto el mismo artículo de otra manera, ¿vale? El alcalde puede delegar salvo todo esto, ¿vale? Y os la he puesto que esto es lo mismo. Es decir, ahora aquí os he puesto, probablemente, que no se pueden delegar, ¿vale? Y tenéis aquí esta y esta debajo que está en amarillo, pues coincide con la que os he puesto aquí. Por lo tanto, estas son las que digamos que no puede delegar. Por lo tanto, no sé, miradlo como queráis. En la ficha anterior vieron esta, pero sí os ruego que de cara a los test, es decir, es muy probable que caiga alguna pregunta sobre las competencias delegadas que puede delegar el alcalde. ¿En quién puede delegar? Generalmente en un teniente alcalde o en un concejal delegado, o también puede delegar en la Junta de Gobierno. El alcalde a veces delega en el Pleno. Suele ser más bien al revés. Bien, vamos a ver ahora a los tenientes de alcalde. Los tenientes de alcalde los tenemos aquí. Aquí vamos a ver, bueno, varias cosas. Lo digo porque aquí tenemos un poco de lío. La normativa valenciana y la catalana divergen. Entonces vamos a explicar un poco los dos, pero básicamente primero legislación básica, ¿no? Y luego la del ROF. Acordaros que la del ROF, como no hay regulación en la valenciana, aplicaremos el ROF. Pero si estamos en Cataluña, ¿vale? Después del artículo 23.3 aplicaremos, ya os adelanto, el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 2/2003, ¿vale? Y en deseo los artículos 46 a 48 del ROF. Pero no os desesperéis porque básicamente dicen lo mismo. Vale, entonces, aquí lo que tenemos es que
los alcaldes, ¿vale?, sustituyen por orden de su nombramiento. Eso es una cosa, bueno, lo decimos aquí, no nos oye nadie, pero que generalmente los tenientes de alcalde tienen un primer teniente de alcalde, segundo teniente de alcalde, tercer teniente de alcalde, y hasta el tercer teniente de alcalde les encanta decir que soy primer teniente de alcalde, soy segundo teniente de alcalde. A partir del tercer ya lo pueden decir soy teniente de alcalde, no poner el número y tal, pero sí se ponen por ese nombre, ¿de acuerdo? Y son, lo que decía, ¿os acordáis de la suplencia? ¿Vale? Entonces, sustituyen al alcalde por orden de su nombramiento en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Una cosa es importante, porque esto algún test que recuerda algún examen ha caído. Acordaros que el alcalde, cuando está presente, es decir, no puede delegar la alcaldía. Es decir, no puede haber el alcalde y un teniente de alcalde y que el alcalde no, haces tú, no. Es decir, si el alcalde no está, el primer teniente de alcalde será el que hará de alcalde y entonces dirigirá los debates y en este caso el pleno y toda esta historia. ¿De acuerdo? Y son libremente designados y removidos, o sea que igual que te lo da, te lo quita, de entre los miembros de la Junta de Gobierno. Y si no hay Junta de Gobierno, de entre los concejales. Entonces, no tiene más historia. ¿Qué dice el artículo 55? Los que, para no liarlo mucho, los que nos seguís de la comunidad vecina, lo hemos puesto en las notas. Cuando miráis las fichas, ¿vale? Cuando miráis las fichas, a la hora de imprimir, configuráis la página y hay una opción de imprimir con notas. Lo digo porque se imprime con las notas que ponemos y entonces queda la ficha, digamos, más clara para la hora de la exposición y lo que vamos complementando lo ponemos en las notas que van después. ¿Vale? Entonces está en las notas. El artículo 55 habla de tenientes de alcalde o de alcaldesa, y en este caso dice designa y revoca libremente de entre los miembros de la comisión. Aquí esta ley es más antigua, de la comisión de gobierno, y cuando no los hay, de entre los concejales. Y lo sustituyen por ordenamiento en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Es decir, que es que dice lo mismo. Entonces, es lo que hablamos. Si no cuesta nada, pues hombre, 23.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, acordarse del 55 de la Ley Catalana, acordaros que la Ley de 8/2010, la valenciana, sí, nos remite directamente ahí. Como no regula nada, aplicaremos el ROF. Según el ROF, artículos 46 a 48, acordaros que el ROF era el decreto 2568/86, pues nombramiento pues por resolución de alcaldía, debiendo dar cuenta al Pleno y publicar en el BOP. Ya tenemos algo más. El número, dice no más, no más. Es decir, lo digo porque como aquí no hay nada, es decir, porque lo que nos ha explicado el 55 de la ley esta catalana y que la ley de régimen local valenciano no ha explicado nada, es que nos remiten a la ley de bases de régimen local. Entonces, la moraleja es que vamos a aplicar el 23.3 y en cuanto al procedimiento, el que tenemos en el ROF. ¿Nos acordamos del esquema que hemos visto antes? Salvo que pues tengamos en el reglamento orgánico otra regulación. Ahí ya cada municipio, ahí ya no podemos ir hasta el fino. Entonces, por eso era importante que el artículo 28 de la ley valenciana, no porque sea de la ley valenciana, sino porque nos establece un esquema claro de cómo vamos a aplicar la normativa que tenemos aquí, pues sí que tenéis que interiorizarlo, ¿vale? Número, bueno, pues no puede nombrar a más de los que hay en la Junta de Gobierno, ya es otro límite, y si no hay Junta de Gobierno, no más de 1/3 del número legal de concejales sin decimales. Pues ya tenemos algo claro. Se nombra por decreto, se da cuenta al Pleno, el nombramiento se publica en el boletín de la provincia, ¿vale? Ya tenemos una cantidad de dinero y el cese o la renuncia se da por escrito y también si uno deja de ser miembro de la Junta de Gobierno, ¿vale? Bien, pues ya está, ya tenemos los tenientes de alcalde. Ahora vamos a ver el Pleno. Bueno, pues el Pleno lo tenemos en el artículo 22. Y el Pleno pues, está integrado por todos los concejales y es presidido por el alcalde. Pues bien, fenómeno. ¿Cómo se eligen los concejales? Bien, aquí tenemos también que acudir a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Vamos a verlo. Es muy sencillo, tampoco tiene tal. Primero, el mandato es de 4 años a partir de la fecha de su elección, ¿vale? Cuando son elegidos. Una vez finalizado su mandato, los miembros de las cesantes continúan en funciones solamente para la administración ordinaria. Es decir,
cuando cesan, haya habido elecciones, ¿vale? Han perdido las elecciones, digamos, o bueno, no han perdido las elecciones, los que están allí, hasta que se vuelve a constituir, 20 días después de las elecciones, se constituye la corporación, en esa sesión constitutiva que hemos dicho que se elige al nuevo alcalde, pues quedan cesantes, ¿vale? Quedan en funciones para la administración ordinaria. Evidentemente, como todo criterio jurídico indeterminado, y la administración ordinaria, pues sobre esto hay unas historias, ¿vale? Entonces, bueno, pues quedan ahí hasta que, bueno, pues, es decir, lo único que queda claro de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es que, bueno, pues no podrán adoptar ningún acuerdo que requiera mayoría cualificada. Entendemos que es absoluta, ¿vale? Lo que pone la ley. Y dice 195, bueno, pues con sesión pública, 20º día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que hubiese habido un recurso contencioso electoral, que si no será, pues 40º día posterior. Vale, genial. Hay una mesa de edad. ¿Qué significa esto? Pues que la mesa está integrada por los concejales de mayor edad y menor edad, ¿vale? Actuando el secretario, pues el secretario de la corporación. Nada que poner. En este caso, la mesa va a comprobar primeramente las credenciales que da la Junta Electoral de Zona a los concejales electos para comprobar, bueno, pues que son así, ¿vale? No hay nada que decir. Y, bueno, pues realizada la mesa, pues declarará constituida la corporación, ¿vale? Si hay mayoría absoluta de concejales electos. En caso de que no lo hubiera, pues será 2 días después, ¿vale? Independientemente del número de concejales que sea, con los que estén se tiene. Eso es como se eligen los concejales. Ahora bien, este artículo, es el 176, habla de los concejales que hay en cada municipio. Yo lo que os recomiendo es que al menos al municipio al que vayáis a opositar, miréis los concejales que tiene. Porque a veces en los test de los municipios pues, les gusta preguntar las cosas de ellos. Por lo tanto, pues yo qué sé, si vais aquí a Benicarló y nada, 20, pues sabéis que hay 21. De 10.001 a 20.000, 17. Pues si vais a Peñíscola mismo, pues tienen de 8.000, pues de 5.001 a 10.000, 13, ¿vale? Y luego ya de 50.001 a 100.000, 25. Luego ya hay de 100.001 en adelante por cada 100.000, ¿vale? Se añadirá uno, ¿vale? Y además, uno más cuando el resultado sea par. Es decir, si os fijáis, no puede haber un número par de concejales. Tiene que ser impar por el tema de las mayorías. Entonces, también acordaros en los test, pues si veis que hay alguna opción de concejal de este pueblo que es un número par, pues ya sabéis que esa es incorrecta. Estas pequeñas cosas que bueno, pues no cuesta nada, ya lo sabéis, pues ya no se os olvida. ¿Vale? Bien, en los municipios de concejo abierto, pues no, porque allí no hay concejales. Allí directamente los electores eligen directamente al alcalde por sistema mayoritario. ¿Vale? Entonces, allí lo que pasa es que como son 4 de la guitarra, pues se juntan al toque de campanas y allí decir lo que tengan que decir y no hace falta delegar porque, claro, si somos 4 gatos, ¿para qué vamos a delegar o dejar de delegar? Ya lo deciden todos ellos directamente, ¿vale? Lo que sí tienen que tener es el alcalde. Pero eso es otro sistema, ¿vale? Acordaros, las formas de administración de los municipios, ayuntamiento, concejo abierto. Venga, pues vamos a ver ahora las atribuciones. Oye, ¿alguna duda que no voy preguntando? Yo veo aquí... ¿Tenéis alguna duda sobre todo esto? Qué susto, pensaba que se había dormido. Vale, pues todo claro, ¿no? Muy bien. Nada, seguimos para bingo. El pleno. Bien, en este caso, el pleno lo tenemos en el 22.2 y vamos a hacer lo mismo que hemos visto antes. Acordaros de ahí de las atribuciones, ¿vale? Las materias son las del artículo 25 y aquí tienen las atribuciones. Aquí veis y básicamente son competencias de control o de cuestiones que tienen un carácter ya que vincula para los restos. Entonces, aquí, claro, a ver, si es el pleno, o sea, si ya el pleno delega, que ¿para qué queremos un pleno, no? Entonces, en rojo tenéis las que puede delegar, o menos, ¿vale? Por ejemplo, reglamento orgánico y las ordenanzas, la potestad reglamentaria se atribuye al municipio, muy bien, pero no todos los órganos municipales pueden ejercer la potestad reglamentaria.
pleno es de la que está aquí. La forma de gestión de los servicios, los expedientes de municipalización. Luego está aquí, pues, operaciones de crédito. Luego está, fijaros una cosa, digo porque esta siempre me ha traído historias, la aprobación de los proyectos de obras y servicios, ¿vale? Es competente el Pleno cuando sea competente para su contratación, ¿vale? Y cuando no esté previsto en el presupuesto. O sea, si vamos a aprobar un proyecto de obras que no está previsto en el presupuesto, es competente el Pleno, no es competente el alcalde. Lo digo porque a veces, no, es que es un proyecto pequeñito, ya, pero si no está previsto en el presupuesto, tiene que ser el Pleno. ¿De acuerdo? Otra cosa que es importante que retengáis de aquí, que en materia de contratación, lo veremos en su día, las competencias del Pleno no están aquí. Lo digo también por los test. Están en la adicional, ahora no recuerdo si la segunda o la tercera, de la ley de contratos, de la ley 9/2017, veremos en su momento, pero allí están las competencias de la alcaldía, del Pleno y del alcalde. Si os habéis fijado, en estos artículos, tanto el 21 como el 22, no aparecen las competencias en materia de contratación. Y esto es por lo que os he explicado, porque la ley especial, que es la ley de contratos del sector público, en la adicional segunda, creo que es la segunda o la tercera, ahora no recuerdo, ¿vale? Ahí os establece cuándo son competentes. ¿Vale? Entonces, también leerloslo, tenerlo claro, y si veis son ya cosas que, bueno, pues requiere su cosa, ¿no? Es aquí todos estos. Si tú vas a cambiar la capitalidad del municipio, le vas a cambiar el nombre, los escudos, las enseñas, el planeamiento general, los planes. Acordaros que el alcalde es competente para los de gestión urbanística y el pleno para los de planeamiento. Bueno, pues un poco, como ya habéis visto todo esto, los presupuestos, ordenanzas fiscales, bueno, pues todo, básicamente todo esto, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a el tema de, bueno, lo que hemos visto antes, ¿vale? Una cosa, para los que nos siguen de tal, la ley de régimen local valenciana no dice nada, la catalana recoge, esto es una cosa que es porque es una ley antigua, ¿vale? Este decreto, el 2/2003 es antiguo, porque aunque sea 2/2003 es un texto refundido y lo que hace tal, y yo creo que, claro, redunda mucho lo que pone la ley de bases del régimen local. ¿Qué ocurre? Pues que cuando la ley de bases del régimen local cambia, no suelen cambiar a la vez. Por eso esta técnica legislativa de copiar directamente a la ley que vas a desarrollar, pues no me parece muy acertada, pero lo digo por esto. ¿Por qué? Porque si veis el artículo 52 del decreto legislativo 2/2003, establece competencias, por ejemplo, las de contratos, que os he dicho antes, que hay que mirarlas en la ley de contratos del sector público y no ahí, ¿vale? Es decir, que es competencia básica en la fijación de esto. Dicho esto, que tenéis la referencia en el artículo 52. En las delegaciones, bueno, lo que os he puesto allí, ¿vale? Seguimos el mismo esquema que he puesto antes. Es decir, estas son las competencias que no se pueden delegar, ¿vale? Aquí hay una cosa que sí quiero deciros, que es que establece que el Pleno puede delegar en el alcalde o en la Junta de Gobierno local, salvo todas estas que hemos puesto aquí. Claro, no le vas a delegar al alcalde que te controle. Lo que creo que es un poco, o aquellas materias que requieran mayoría absoluta. Y no, si no, ¿qué sentido tiene? Lo que pasa es que el ROF 114, lo tenéis ahí puesto, establece que bueno, la delegación de atribuciones requerirá la aceptación por el delegado, ¿vale? Pero se establece que la delegación, y esto es importante porque en Cataluña, por ejemplo, ¿vale? Tiene cosa distinta, se entenderá aceptada tácitamente, ¿vale? Si en el término de 3 días hábiles no se ha dicho nada, no se ha dicho que no. Y en este caso se aceptará, ¿vale? Entonces, hay una aceptación tácita de esto. Sin embargo, en el artículo 57 de este decreto legislativo, el 2/2003, cuando habla de las delegaciones del Pleno a la Junta de Gobierno, ahí pone comisión, pero acordaros que es la Junta de Gobierno, la delegación del Pleno a la Junta en la Comunidad Catalana requiere que sea adoptado por mayoría absoluta. Fijaros, la valenciana no dice nada y aquí ya nos dice que tiene que ser este cuadro por
por mayoría absoluta. ¿Vale? Pues nada. Y ahora llegamos a la Comisión Especial de Cuentas. La Comisión Especial de Cuentas viene regulada en el artículo, bueno, lo que hemos visto del 22, que la configura como un órgano necesario, ¿vale? Pero en básico, nos seguimos con la terminología, y lo tenemos luego en el 116 de la Ley de Bases de Régimen Local. Aquí ya ni la Ley de Régimen Valenciana ni la catalana dicen nada, con lo cual, pues bueno, tampoco tenemos mucho que decir aquí. Establecer que simplemente es que las cuentas anuales pues se someterán antes del 1 de junio a la Comisión Especial de Cuentas, que estará integrada por los miembros de los distintos grupos políticos de acuerdo con su representación. En este caso, yo siempre digo que la cuenta general o las cuentas anuales que van aquí son, digamos, la caja negra del ayuntamiento durante el año. Es decir, de hecho ahora estoy con el tema de la cuenta general. Y la cuenta general lo que establece es qué ha pasado en el ayuntamiento desde el punto de vista económico, financiero, personal y todas las finales que eso os ocurra en el ayuntamiento. En esta cuenta estaba por la liquidación, una serie de estados contables. Entonces, lo que se enjuicia ahí no es si estás de acuerdo o no con las cuentas que se ofrecen, sino si las cuentas son reales o no. Es decir, si hemos vendido un coche, no puedes decir, no, voto en contra porque me opongo a que se venda el coche. No, mire, si se ha vendido el coche y se refleja que se ha vendido el coche, es lo que tiene que gustar. Eso intento explicarlo siempre, pero nunca hay forma de que me hagan caso y lo hacen así, ¿vale? Entonces, pues bueno, es decir, se tiene que dictaminar esto. ¿Qué es importante en lo que pone en el ROF? Porque bueno, en el ROF lo que viene a decir es que el funcionamiento se ajusta a las comisiones informativas, ¿veis? Porque esta norma es antigua, es del 86, y habla de comisiones informativas, son esas comisiones que hemos visto antes. Y luego, en el punto 3, que es lo que me interesa, dice que si lo pones en el reglamento orgánico o en un acuerdo que apruebe el Pleno, tú podrás decir que la Comisión Especial de Cuentas funcione como comisión informativa de Hacienda. A veces pensamos que la Comisión Informativa de Hacienda tiene que ser la especial de cuentas y no tiene por qué ser así. Puede serlo, ¿vale? Pero por el 127 del ROF tú tienes que acordar que esto sea así, ¿vale? Entonces, pues bueno, queda aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí hoy porque lo siguiente que es la organización complementaria, en este caso la necesaria, ¿vale? Aquella que requiere la Junta de Gobierno, todo aquello que vimos, ¿vale? Entonces, pues yo qué sé, no tiene sentido empezar ahí para quedarnos en 2 minutos con lo anterior.